tiempo, por conducto de muchos hermanos que han ingresado al judaísmo mesiánico. Por ejemplo, controversia inconducente acerca de que si la mujer tiene que llevar el cabello cubierto o si el hombre tiene que usar la kipá. Controversia nuevamente originada en el fariseísmo en su versión actual del judaísmo rabínico. Esto obviamente a mí me acuerda en la cristiandad, cuando una persona no está de acuerdo con el pastor, pues va y abre otra iglesia, que es totalmente absurdo. Asimismo, para entender otras cuestiones, recordemos lo que expusimos anteriormente de recelo de la escuela de Shammai, aquello de no juntarse con gentiles recién conversos, por la duda que su conversión pudiese crear. Veamos cómo esto también se refleja en la carta de Gálatas, capítulo 2, versículo 11 al 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. O sea que Pedro comía con los gentiles en un lado y con otro lado comía con los circuncidados. O sea, eso es como si estuvieran andando en dos aguas y no estaba bien. Y obviamente aquí se refleja lo que hemos estado viendo. Pedro se encontraba fuera de Jerusalén, estaba lejos de los fariseos defensores de las ideas de Shammai, quienes aun cuando habían reconocido a Yeshua, seguían atados a esas ideas de las cuales todavía no se habían despojado. Claro, todo es un proceso. Y estando lejos de la influencia de estos hombres, se comportaba compartiendo con los gentiles. O sea, era como si tuviera dos caras. Mas cuando estuvieron en Antioquía, el apóstol Pedro actuó buscando agradar hombres, cambiando su actitud. Cuando se habla de los de la circuncisión, ¿a qué mente afebrada se le puede ocurrir que se está refiriendo a cualquier judío? Obviamente no. Pablo no podía referirse a los de la circuncisión como aquellos que circuncisos son parte del pacto de Abraham. No podía referirse a ellos así porque Pablo también era circunciso, porque Pedro también era circunciso. Pero cuando Pablo escribe los de la circuncisión, se refiere a aquellos que promulgaban parte para el gentil convertido, la práctica de la circuncisión irreversible, de la cual ya hablamos. Claramente se está refiriendo a judíos fariseos, que creían que para que el gentil pudiese ser aceptado debía ser circuncidado de inmediato y de la forma llamada irreversible. Obviamente nosotros ya habíamos puesto ese tema, creo que en la cuarta parte. Ya entiendo que se acuerdan. Por eso entonces comprenderemos que Pablo escribió esto. En Gálatas 2, 3 al 5 dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirlo a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. O sea que estamos hablando que Tito no entró y no estaba circuncidado, porque obviamente eso no es lo más importante. Recuerden lo que hablamos acerca de la escuela de Shammai, ¿verdad? Que dictaba que el converso debía circuncidarse de inmediato, pasar por todo ese proceso tan doloroso. Y obviamente ¿acaso esto no cobra más sentido ahora con las escrituras? Avanzando en la cuestión,
¿Qué ocurrió en la congregación de Galacia? Que luego de que Pablo hiciera la tarea de predicar las buenas nuevas, llegaron falsos hermanos con la consigna de que era preciso que los gentiles cumpliesen todos los requisitos de la escuela que Shammai indicaba, la Torah oral incluida. Y obviamente Pablo dijo acerca de eso en Gálatas 1, de 6 al 10. Él dijo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturba y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y eso hoy en día pasa mucho. Como hemos dicho, lo repetimos ahora: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Elohim, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fue lo que dijo Pablo. ¿A qué se refiere Pablo con otro evangelio diferente? A que ahora los gálatas han creído que necesita seguir todas las reglas de la Torah oral para salvarse, cuando no es así. Le preocupa a Pablo quedar bien con los seguidores de Shammai, aun cuando estos estén dentro de la propia congregación de creyentes en Yeshua. Creo que el versículo 10 nos da una respuesta más clara a esto. Nuevamente, los versículos 11 al 24 nos dice que las buenas nuevas él no las aprendió de nadie. Por lo mismo que no está diciendo que no le debe pleitesía a ningún miembro del fariseísmo, ni ha tenido que seguir las enseñanzas de la escuela de Shammai, aun cuando muchos hermanos creyeran que era el camino de que los conversos debían de seguir. Estas cuestiones son reafirmadas por Pablo en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 2. Dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Recordemos un poco de lo que habíamos hablado más atrás. En el versículo transcripto debería entenderse de esta forma: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por seguir la halajot de los fariseos o por el oír con fe? Nuevamente en el versículo 5 les pregunta: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por hacer conforme a las enseñanzas de los fariseos de la escuela de Shammai o por el oír con fe? Esta cuestión se encuentra ampliamente reflejada con la belleza de la alegoría. Si nos dirigimos a Gálatas capítulo 4, 22 al 31, veremos a qué me refiero. Dice: por un lado tenemos la Jerusalén llena de abominaciones y creencias de hombres, con el legalismo de doctrinas creadas por los hombres para su propio apetito. ¿Cuál es la esclavitud en la cual se encuentra la Jerusalén terrena? ¿Puede ser la Torá revelada por Yahweh a Moisés? Por supuesto que no, por cuanto se nos dice que Abraham conoció los mandamientos y los observó. Entonces, ¿cuál es la esclavitud? Luego de todo lo que hemos visto, es evidente que la esclavitud, la cual nos impone la Torah oral, con sus miles de preceptos sobre preceptos, mandamientos de hombres que atan a la persona y que les pide observar la verdadera instrucción de Yahweh. ¿Por qué esto es difícil de entender en el cristianismo? Bueno, pues por la ignorancia, porque no conocen la Torah oral. Obviamente yo que vengo del cristianismo, yo no sabía que existía una Torah oral. Imagínense ustedes, y yo desde que nací
estuve en el Evangelio, en el cristianismo. Porque obviamente, como dije, no conoce la Torá oral, la tradición de los ancianos significa, y el alcance que tiene esta ley oral. Vamos a pensar por un instante en tener que vivir con cientos de reglas. En el día que prescriben desde cómo atarse uno los zapatos, hasta cómo debemos mover una escalera. Asimismo, la Jerusalén terrenal llena de este misticismo babilónico, adivinación, cábala, gematría, adivinación por número, hasta creen en la reencarnación. Imagínense que si tuviéramos que vivir de la ley oral, yo sería la primera pecadora porque a mí se me olvida muchas cosas. Bueno, pues por otro lado tenemos a la Jerusalén celestial, madre de todos nosotros, la cual es libre, porque en Yahshua somos libres. Podríamos seguir explicando punto por punto, pero creemos que estos elementos, el nuevo creyente tiene ya todo lo necesario para acercarse con libertad de conciencia y conocimiento a esa carta tan especial de Pablo. En resumen, podemos decir aquí que Pablo lo que quería traer era tratar de romper con esa cultura de la ley oral y decirle, oye, no tienen que seguir esa ley tan pesada, que Yahshua mismo dijo que su carga era ligera su carga, porque estamos hablando de 10 mandamientos nada más, y de creer que Yahshua vino y murió por nosotros, y que a través de su muerte tenemos el espíritu de Elohim con nosotros. Y eso era lo que quería, a mi entender, Pablo, tratar de hacerle entender a esta gente que tenía en la mente la ley oral por encima de la ley que escribió Moisés en el Sinaí. Y eso era lo que trataba de explicar aquí Pablo, de cuál es la diferencia de la ley de la Torá, que es la que se supone que nosotros llevemos, a la ley oral que él quería dejar saber y dejar establecido que es una ley difícil de llevar, y aparte que son doctrinas de hombres que yo pienso que no tenían más nada que hacer y se ponían a poner leyes creyéndose y sintiéndose mayor que la Abacadosh, y olvidaban los misbot, la Torá, para seguir leyes de hombres. Y eso es lo mismo que estamos viviendo lamentablemente hoy en día. Hay muchas doctrinas de hombres, y muchas de ellas son por contienda. Hubo una contienda y esta persona se fue y montó una iglesia. Y la gente ignorante, por dejarse llevar por hombre y no por el Rúa, no por la fe, no buscan, no leen, no se ponen a profundizar en la palabra y qué era lo que estaba aconteciendo en esos momentos. Y entiendo que es una triste realidad, pero gracias al Abba que nos tiene aquí como atalayas para hacerle entender al mundo que realmente esto no se trata de religión, porque religión son doctrinas de hombres, sino la libertad que tenemos en Yahshua, la libertad, la fe y lo fácil que es cumplir con sus 10 mandamientos. Y obviamente aprendemos a tener dominio de la carne. Y en fin, hay muchas ventajas
entre la verdad, que es la Torá,